Muy buenos días, chicos del grado octavo. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando en casa para que nos podamos ver muy pronto. El día de hoy tenemos nuestra clase de historia. El tema que vamos a ver son las revoluciones liberales del siglo XX. Les pido que por favor presten muchísima atención. Antes de iniciar con nuestra clase, les quiero recordar algunas pautas que deben seguir para que su clase sea tomada adecuadamente. Es muy importante que no estén escuchando música ni que mantengan una conversación mientras están en su clase. También es muy recomendable que no estén viendo sus redes sociales mientras están escuchando y viendo la clase. Es muy importante que ustedes reciban su clase con muchísima actitud, con muchas ganas de aprender, para que así la clase sea de total agrado. Y por último, por favor saquen su cuaderno de historia para que tomen los apuntes pertinentes a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las revoluciones liberales del siglo XIX. Principalmente se destacan por el intento de los reyes para restaurar las estructuras sociales antiguas, lo cual pues fue un intento inútil. Muchos campesinos ya no dependían de los terratenientes en las ciudades, los obreros y los burgueses conformaban la mayor parte de la población. Todos estos sectores que habían obtenido algunos beneficios como el derecho a la libertad y la igualdad ante la ley, no estaban dispuestos a ceder en sus conquistas ni a retornar al estilo de vida del antiguo régimen. Pues digamos que ellos en estos momentos tenían un poco más de privilegios y un poco más de derechos, y ellos no iban a permitir que se los quitaran nuevamente. Por esto empezaron a sublevarse, ya fuera para mantener sus derechos o para ampliarlos. A estos fenómenos se les llamó las revoluciones liberales del siglo XIX. En Europa hubo dos grandes ciclos de revoluciones, uno en 1830 y otro en 1848. Vamos a hablar de las características de las revoluciones. Las revoluciones liberales se sustentaron esencialmente en dos ideologías, el liberalismo y el nacionalismo, las cuales veremos a continuación. El liberalismo fue de la primera mitad del siglo XIX. Este rechazaba el absolutismo y buscaba recuperar los derechos y las libertades que había reconocido la Revolución Francesa. Recordemos que el absolutismo era un régimen político el cual el poder residía en una única persona, la cual manda sin rendir cuentas a un parlamento o a una sociedad en particular. Es por esta razón que estas personas ya no querían volver nuevamente a esta clase de poder. También está el nacionalismo, el cual tuvo su origen en la expansión napoleónica, que había aumentado los sentimientos de pertenencia de una nación, pero la reorganización del Congreso de Viena
había ignorado la identidad cultural, histórica y de costumbres de pueblos como es el polaco, el belga, el noruego, el italiano o el alemán. Además, existían imperios antiguos como el otomano, el ruso o el austriaco, los cuales estaban formados por pueblos muy diferentes entre sí. Pronto, algunos pueblos reivindicaron la independencia. Mientras que en las revoluciones francesas el motor principal fue el liberalismo, fuera de Francia, las reivindicaciones nacionales, digamos que tuvieron un gran protagonismo. Así que vamos a hablar de los tipos de revoluciones que se dieron. Bueno, en las revoluciones participaron grandes masas de población que en muchos casos representaban a todas las clases sociales y tenían intereses distintos de acuerdo con los intereses de los participantes. Las revoluciones se podían clasificar en 3 tipos, como ustedes lo pueden ver en su diapositiva. El primero era liberal demócrata. Bueno, este estaba inspirado en las fases de la Revolución Francesa de 1789 y 1791. También represaba los intereses de la alta burguesía y también buscaba establecer una monarquía que fuera constitucional con un voto censitario. Esto fue algo muy importante para ellos. Luego estaba el radical democrática. Bueno, este se basaba en la fase de la Revolución Francesa de 1792, quiere decir un año después de la que ya hablamos. Bueno, este representaba los intereses de la pequeña burguesía y su modelo político era la república con sufragio universal masculino. Ya por último estaba el socialista, el cual se inspiraba en el jacobinismo extremo. Al hablar de jacobinismo, hago referencia a un grupo político que fue conocido por ser el más radical de la Revolución Francesa. También representaba los intereses de la naciente clase obrera y su modelo político era la república con sufragio universal masculino. Nos podemos dar cuenta que ellos podían escoger a cuál revolución pertenecer de acuerdo pues a sus características. Luego de esto se dio algo llamado el ciclo revolucionario de 1830. Bueno, el objetivo era volver a implementar una monarquía absolutista. La pequeña y mediana burguesía y los sectores populares de París descontentos, pues digamos que con esta situación, ya que hablamos de esto, ellos no querían volver a lo mismo, sino seguir como iban, así que ellos se sublevaron entre el 26 y el 29 de julio de 1830. Ante la intensidad de las protestas, Carlos V aplicó al trono y él fue sucedido o reemplazado por Luis Felipe de Orleans. Este nuevo gobierno estableció una monarquía parlamentaria en la cual la alta burguesía se convirtió en el sector social más poderoso de la sociedad francesa.
esto por encima de la aristocracia tradicional. En cambio, a los sectores populares no les reconoció ningún derecho y fueron muy reprimidos cada vez que protestaban. Bueno, y ya para concluir con este tema, se dio algo llamado la expansión de la Revolución de 1830. Debemos saber que no todas las revoluciones triunfaron. Por ejemplo, en Polonia, un grupo de oficiales del ejército se sublevaron en noviembre de 1830 en contra del dominio de los rusos. Sin embargo, este movimiento fue reprimido. Lo mismo sucedió en Italia cuando levantamientos de tipo liberal se llevaron a cabo en Parma, Módena y Romagna. Esta es una imagen llamada La libertad guiando al pueblo. Es un cuadro realizado por Eugène Delacroix en homenaje a la Revolución de 1830. Les voy a explicar algunos personajes de este cuadro. La mujer que tiene la bandera, la que está acá, representa la libertad y la nación, símbolos del romanticismo. Este hombre con el sombrero y la escopeta es un autorretrato de Eugène Delacroix, quien representa a la burguesía. Este hombre que se encuentra de rodillas con una pañoleta en su cabeza representa a un obrero el cual muere admirando la revolución. Entonces démonos cuenta que es un cuadro que nos muestra las diferentes facetas que tuvo esta revolución tan importante. Y con esto concluimos nuestro tema del día de hoy. Por favor, pasen a revisar la tarea que les dejé. En la tarea deben completar el siguiente esquema sobre la Revolución Francesa. Me deben escribir unas consecuencias, unas causas, las etapas que tuvo la revolución y los protagonistas o las personas más destacadas. Que estén muy bien, chicos, y nos vemos en una próxima oportunidad.